Saludos, saludos cordiales para todos. Estamos en este segundo ciclo de entrevistas, en segundo ciclo de conferencias también. Un saludo cordial para todos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Soy Carlos Elio Céspedes, director de ACADEPEC, y acá estamos para este nuevo ciclo, nueva etapa. Recordarles que estamos en pleno proceso de la organización del Congreso Internacional de Robótica, Robocon 2022, a realizarse este 17 y 18 de noviembre de este año 2022. Mencionar también, y nos sentimos privilegiados, orgullosos de contar con la presencia en el Congreso a un amigo que lo tenemos ahora acá con nosotros. Francisco, gusto de saludarte, un placer y gusto de tenerte también con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias, Carlos. Te damos la cordial bienvenida. Quiero empezar, y para empezar, pues me gustaría, Francisco, que nos, que nos contés, a ver, ¿quién es Francisco Tribeño? ¿Qué edad tiene? ¿Qué profesión? ¿Nacionalidad? ¿Cuál es tu especialidad? Delante de Francisco, por favor. Bueno, Carlos, valga la redundancia, muchísimas gracias por el espacio y realmente han sido interesantes las interacciones que hemos tenido con ustedes. Agradecerles esas interacciones. En relación a quién es Francisco, Francisco nació el año 72. Yo acabé de hacer 50 años. Nací en Cochabamba, el 72 vivimos con mis papis y mis hermanos hasta que tenía 3 años en la zona sur, Haihuayco. Después de los 3 años nos tuvimos que ir a Quillacollo porque tú sabes, es de conocimiento general que en la zona sur no hay agua, inclusive actualmente no hay agua en Cochabamba. Entonces, en la época había bastante agua en Quillacollo, por ese motivo nos fuimos. Desde mis 3 años radiqué en Quillacollo hasta formarme en ingeniería eléctrica el año 96, ¿no? Entonces, pasé por el Colegio San Martín de Porres, por ejemplo, de Quillacollo, el Colegio Urcupiña de Quillacollo, y después me fui a la universidad, estuve un año en el ejército también. Y el 97 fue mi interacción con profesores de acá del Brasil, con los profesores, mis orientadores de la Universidad Federal de Santa Catarina, quienes me dieron la posibilidad de poderme ir a hacer la maestría. Empecé la maestría en el 98, terminé el 2000, ese mismo año comencé el doctorado, que terminaría un poco más tarde, el 2005. En ese intervalo, o sea, y la maestría y el doctorado son en las áreas de robótica, robótica de manipuladores. Y en ese intervalo del doctorado fui invitado a trabajar en la empresa de aeronáutica brasilera, que hoy ya tiene otros focos de negocio. También trabaja con satélites, trabaja con radares, ¿no? Entonces, desde esa época desenvuelvo también la parte de aeronáutica, ¿no? Y hoy por hoy estoy actuando como consultor en diferentes empresas del ramo aeronáutico, ¿no? Y básicamente esa es, digamos, una historia, la historia que tengo. Y tal vez vale la pena adicionar que paralelamente a la carrera de industria, son 22 años o un poco más que doy clases. Entonces, comencé a dar clases cuando estaba en cuarto semestre en la universidad y pues di clases de cálculo 1 a cálculo 5, talleres. Entonces, es algo que me encanta hacer. Entonces, son 22 años de práctica de docente también. Y en ese intervalo tengo como 40 artículos escritos y 2 libros escritos también. Básicamente ese es Francisco Tribeño. Qué bien, excelente. Eh, y aprovechando eso, Francisco, aprovecho para preguntarte, a ver, ¿qué fue, a ver, qué es lo que más te impactó, eh, que te llevó a involucrarte en el tema de la robótica? ¿Qué de la robótica fue lo que más te impactó para que vos decidas incursionar en ella?
En realidad, Carlos, lo que me llevó a hacer robótica fue que cuando estaba terminando la universidad en Cochabamba, conocí a un muchacho que también estaba terminando, él estaba haciendo ingeniería mecánica. Entonces, la primera charla seria que tuvimos, digamos, de robótica fue con él. Él era un muchacho innovador para la época, me mostró planos de robots. No teníamos todavía las facilidades que existen hoy de simuladores, paquetes de simulación, paquetes CAD. Entonces él lo hacía todo en el papel, me mostró todo en papel, ¿no? Entonces él radica en los Estados Unidos ahora y digamos el primer contacto fue con él y en secuencia vino, te decía, la posibilidad hablé con los profesores de acá del Brasil, vino eso y además vino un empujón de un profesor que nosotros teníamos que nos daba circuitos eléctricos, que siempre nos estaba insistiendo en que debíamos salir del país, ¿no? Entonces fueron esos tres, digamos, esos tres puntos que me llevaron a la robótica. Y cuando llegué al Brasil, entré al laboratorio de automatización, después entré al laboratorio de robótica, y pues era un mundo completamente nuevo, ¿no? Para mí no habíamos visto, yo no había visto esas cosas en Bolivia, entonces me apasionó, ¿no? Y eso va ligado, va junto con la parte de matemáticas, ¿no? Entonces, siempre me gustó hacer matemáticas. Una anécdota de matemáticas es que di clases en la escuela de sargentos, di clases a algunos militares, tenientes, capitanes de la época. Entonces, siempre sentí ese gusto y la matemática está atrelada casi integralmente a los números, ¿no? Entonces, digamos que me complementé en la parte de matemáticas y además tenía que aprender paquetes de simulación como el MATLAB Simulink en tiempo récord. Entonces, eso fue lo que me llamó bastante la atención. Y un de último detalle que vale la pena mencionarlo es que un poco, 2 años, no miento, 3 años, 4 años antes, o 5 años antes, la Honda japonesa ya estaba trabajando, ya había lanzado su primer prototipo de robot humanoide, ¿no? Entonces, el Asimo, hoy está en la generación 4 creo, del Asimo. Entonces era realmente impactante el área, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a estudiar esa rama. A ver, te voy a ir haciendo algunas preguntas de esas que se me vienen. Y una de estas, por ejemplo, es ¿cuánta inversión mueve la robótica en el mundo hoy en día? Algunos datos referenciales, por ejemplo, Francisco. Bueno, en realidad, yo tengo un dato de un poquito antes de la pandemia, ¿no? Y hasta el final, sí, hasta el final del 2019, la robótica a nivel global ya se consideraba un valor o sea, tenía un valor en inversión y demás de más o menos 14 billones de dólares, ¿no? Los Ahora hay números. que considerar eso a nivel mundial, hay que considerar lo siguiente, ¿no? Al llegar la pandemia ha habido un stop, por ejemplo, en las diferentes industrias, ya sea las industrias de automóviles, las industrias farmacéuticas, etcétera, las que más utilizan robots en sus producciones, ¿no? Y ahora tú sabes que hemos entrado en algunos países, no nosotros, no diríamos nosotros, ¿no? Sino, por ejemplo, Europa ha entrado en recesión, el propio Estados Unidos tal vez entre en recesión, entonces esa inversión ha disminuido, ¿no? Esa inversión o ese giro monetario en torno a la robótica, de repente estamos hablando de alrededor de unos 15 billones de dólares, ¿no? Entonces, el momento que se reactive la economía debe volver a crecer, ya que es un área pivot, ¿no? Un área que va siempre a la delantera. Es un referente, puede ser un valor referencial, es un referente la robótica, por ejemplo, para medir el antes y el después, por ejemplo, hablando de esta crisis del COVID-19. Sin duda alguna, Carlos, es un referente, no solamente en términos, yo no, no, solo, no me
limitaría solamente a decir en términos de la pandemia, ¿no? Sino por lo siguiente, las robóticas, o alguna vez también ya me hicieron esa pregunta, la robótica es un área que normalmente está experimentando en materiales, está experimentando, por ejemplo, en actuadores, ya sean eléctricos, ya sean hidráulicos, neumáticos, entonces materiales. Está experimentando en algunas de las áreas de inteligencia artificial, está experimentando en leyes de control, etcétera. Y esas experiencias son pasadas a otras áreas. Por ejemplo, el área de aeronáutica, ¿no? Recibe gran parte del conocimiento que viene de la robótica, ¿no? Eso es un punto importante. Otro punto importante es el que tú mencionas, que te decía que el mundo realmente estaba girando a una velocidad impresionante en términos de robótica hasta antes de la pandemia, por cuestiones de producción, consumo, etcétera, y dio una parada después de la pandemia, ¿no? O en medio de la pandemia, y ahora, por ejemplo, después de la pandemia, te decía, se va a reactivar. Yo puedo llevar, por ejemplo, a la escena lo que no había antes o no se escuchaba antes, por ejemplo, que son los taxis aéreos. Pues los taxis aéreos son robots móviles aéreos, ¿cierto? Entonces hay diferentes países como Qatar, como España, como Dubái, por ejemplo, que están trabajando en afán de ya contratar algún tipo de robot aéreo. O sea, están hablando con diferentes industrias para que tengan taxis aéreos, ¿no? Y obviamente acompañado a ese taxi aéreo va a venir la parte de leyes, ¿no? Porque debe existir reglamentación para el uso de estos taxis aéreos. Entonces, sin duda, es un antes y un después. Un otro ejemplo que no es un ejemplo agradable, pero hay que decirlo, es el ejemplo que estamos escuchando hace 2, 3 semanas atrás, en el que se están utilizando los famosos drones kamikaze, que son drones de alta, o sea, de alta altitud, de una gran exactitud, y se ha demostrado eso en la guerra, ¿no? Y entre los que están al frente de este tipo que también son robots, ¿cierto? Está, por ejemplo, Irán, está la propia Rusia, ¿no? Trabajando en esto. Entonces, hay sin duda, la pandemia ha marcado un antes y un después, y la robótica siempre va a ser un área que está por la delantera, ¿no? Está enfrente. Eh, continuando en el mismo tema económico. Una curiosidad. ¿Cuánto es más o menos lo que puede percibir un profesional de robótica, por ejemplo, o que está en el área robótica, acá en Sudamérica con respecto a Europa, por ejemplo? Más o menos. Obvio que no es Pero, como referencia. iremos, yo te puedo comentar por las cosas que he investigado y por lo que sé, ¿no? En Europa, por ejemplo, un profesional del área de robótica, o un profesional que está ligado un poco con la parte de drones también, puedes recibir un sueldo entre 60.000 y 70.000 euros al año, ¿no? Que es un valor considerable, no es extremadamente alto, pero tampoco es bajo, ¿no? Eso hablando un poco de la comunidad europea, probablemente yo no sé los valores de Japón, probablemente sea más. En Estados Unidos el valor también oscila entre 60 $70.000 al año, ¿ya? Ahora, en relación a Sudamérica, creo que el mercado de robótica como tal está todavía bastante desequilibrado. ¿Qué me refiero bastante desequilibrado? Por ejemplo, un profesional acá en el Brasil, ¿cierto? En una empresa de automotriz puede llegar a percibir hasta $3.000, $4.000, ¿no? Ahora en Bolivia, las que yo conozco no pagan ni 2.000, ¿cierto? Las pocas que hay, dos o tres que hay, no pagan ni 2.000, ¿cierto? Ahora en Colombia sé que pagan un poco más, ¿no? Tal vez estamos hablando en torno de 4.000, estamos hablando en este caso por mes, ¿no?
México también debe pagar algo más o menos entre 4 o 5 tal vez, ¿no? Entonces, depende un poco del país. Chile es alguien que está pagando bastante bien en la parte robótica. Ahora no podemos decir lo mismo, por ejemplo, de Argentina, del Paraguay, de nuestro país, no sé, Perú, ¿cierto? Entonces depende un poco del país, ¿no? Pero sí son bastante requisitados y no es un salario que se menosprecie, ¿no? Es un sueldo que sí es considerado. Sí, sí, al final sí, con semejante crisis en la que vivimos, esos números que estás mencionando no, pues están bien al final. Francisco, ¿cuáles serían las fases para implementar un proyecto, ¿no es cierto?, en la industria, un proyecto ya en el área de robótica, de lo que estamos hablando, más o menos, ¿qué fases tendrían que ir cumpliéndose para ello? Básicamente, Carlos, lo que se debe hacer cuando yo quiero hacer una implementación, una robotización, vamos a llamar así, de una Ajá, determinada tarea, ese es el nombre correcto en realidad. Lo que yo tengo que hacer previamente es un análisis de mi problema, o sea, es un preestudio, ¿cierto? De qué es lo que quiero robotizar, ¿no? Yo te voy a dar dos ejemplos relativamente, no relativamente, sino dos ejemplos concretos. Uno de ellos, por ejemplo, es la automatización de las alas de un avión. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Hay un determinado número de alas que se tienen que producir por mes, ¿cierto? Y la exactitud que tienen los robots no son iguales a las de un ser humano. Por ejemplo, tú sabes qué pasa cuando nosotros bebemos, por ejemplo. Al día siguiente nuestra mano no para en el lugar, ¿cierto? Algunos tenemos problemas de nervios y nuestra mano está temblando. Imagínate después de haber bebido ir a hacer un trabajo por ejemplo, de fijación de piezas en un avión, o sea, puede hacer una barbaridad. Eso no sucede con un robot, ¿cierto? El robot primero no bebe, ¿cierto? Y segundo no se equivoca, es completamente exacto. Entonces, primero se ha visto esa necesidad, ¿cierto? Después se ha buscado el lugar, porque hay que hacer un croquis, o sea, dónde van a ir los robots, cuál va a ser la entrada, cuál va a ser la salida, etcétera. Hay que monitorar tiempos, etcétera, etcétera. Entonces se hace eso dentro del preestudio. Una vez que yo tengo el preestudio, ¿cierto? Ahí yo voy a hacer lo que es el análisis de costos, ¿no? Va a venir una empresa, yo voy a licitar, puedo licitar o no, puedo traer una empresa como Kuka o puedo traer una empresa como Fanuki o la propia BB, ¿no? O algunas ahora hay empresas chinas que están produciendo robots de excelente calidad también. Yo puedo traerlos y les digo, quiero automatizar esto, entonces, ¿qué necesito? O quiero hacer estas tareas y qué es lo que ustedes me ofrecen, ¿no? Entonces, ahí la empresa, normalmente las empresas tienen sus simuladores de robots, entonces a través de simuladores van a mostrar para el que quiere comprar, ¿no? Qué tipos de robots son, tiempos, mantenimiento y al final costos, ¿no? Entonces, una vez que tenga eso, yo puedo hacer una evaluación de dos, tres empresas de costos y ahí al final yo me decido y digo, pues quiero esta, ¿no? Y van a venir los especialistas y ya no, y en esos especialistas se van a colar mis empleados, ¿no? Porque yo tengo que aprender, mi empleado tiene que aprender a programar, tiene que ver la parte de mantenimiento, la parte de protección de los robots, etcétera, etcétera. Entonces, son varias etapas, ¿cierto? Una seguida de la otra. Ahora, esto depende obviamente del tipo de empresa, ¿no? El primer ejemplo que te doy es, por ejemplo, una empresa del área de aviones, te decía, de aeronáutica, ¿no? Eso hoy está funcionando. Y un segundo caso, por ejemplo, Carlos, es un caso que, digamos, no es tan típico, pero imagínate un robot en un hospital. Por ejemplo, tú sabes que yo tengo que llevar y traer sangre, por ejemplo, tengo que llevar y traer sangre de un lugar a otro, utensilios médicos, por ejemplo, contaminación o no. Entonces,
¿qué es lo que sucede? Yo puedo programar un robot móvil para que tenga paradas específicas, por ejemplo, para recoger muestras, ¿cierto? Para que evite accidentes, ¿no? Para llevar, por ejemplo, utensilios esterilizados, ¿no? Entonces, eso va a depender del tipo de hospital que yo tengo, ¿no? Obviamente la cantidad de gente, inclusive hay personas a las que no les gusta, pero hay que decirlo, ¿cierto? Yo voy a evitar tener, por ejemplo, 5 auxiliares y voy a poner un robot, ¿cierto? Ahora mis auxiliares tendrán que pensar en prepararse en otras cosas, ¿no? Tendrán que aprender a hacer o estudiar para hacer bioquímicas y hacer muestras, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, un cambio de nivel, ¿no? Un cambio de nivel. Ahí yo tengo que ver qué tipo de robot voy a colocar, qué tipos de cámara va a tener mi robot, quién me va a producir ese robot o de dónde voy a comprar ese robot. Entonces depende un poco de qué es lo que yo quiero, como te decía, robotizar. Y el último ejemplo que lo di en la anterior pregunta también es, por ejemplo, el caso de un taxi aéreo, ¿no? Por ejemplo, los países en Asia están viendo uno, dos, tres fabricantes y están viendo cuánto tiempo va a volar, están viendo la cuestión de seguridad, ¿cierto? Cuánto va a volar, cuántas personas pueden volar, cuánto tiempo, ¿no? Entonces, depende, nuevamente depende de qué es lo que yo quiero robotizar. Francisco, y a propósito, ¿cómo puede afectar la automatización, ¿no es cierto?, con el personal de operaciones, por ejemplo. En realidad, esa es otra excelente pregunta, Carlos. En realidad, lo que sucede es que, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en otro caso de industria, había un funcionario, dos funcionarios que se dedicaban a llevar las herramientas, ¿no? Entonces, primero, había un atraso en el trabajo. Segundo, a veces hay herramientas, tú sabes eso, que no son herramientas leves, ¿no? Son herramientas pesadas. Entonces, podía haber un daño también asociado para el funcionario. ¿Qué es lo que hizo la empresa? La empresa diseñó una pista, como una pista de corrida, con paradas específicas donde todo el tiempo que existe el horario de trabajo, ese robot llevaba las herramientas, paraba en el lugar de las herramientas, el funcionario venía, dejaba las herramientas, llevaba las que necesitaba y ahí el robot volvía a otra parada. Entonces, era como un circuito, ¿no? Donde el robot lo que hacía era recibir, dejar y recibir herramientas. Entonces, aquella persona que antes recibía, que se dedicaba a llevar y traer herramientas, se ha tenido que dedicar a qué? Se ha tenido que dedicar a otro trabajo más, eh, vamos a llamarle sofisticado, ¿no? O sea, ha tenido que entrar, por ejemplo, a trabajar ya con los aviones o con los carros o con otro tipo de planta, ¿no? Y dejar ese trabajo que era llevar y traer herramientas. Entonces, cuando tú me preguntas la relación, al principio existe una cierta barrera en relación a querer robotizar. ¿Por qué? Porque piensan que se les va a quitar el trabajo, van a perder el trabajo, etcétera, etcétera. Pero se dan cuenta después que esa pérdida no había sido pérdida, sino al contrario, te invita a que tú te profesionalices más, ¿no? Y pases a otro tipo de áreas porque tú estás en otro medio, ¿cierto? Entonces, es bastante benéfico para los que trabajan en industria. Y un ejemplo que me gusta dar para finalizar es, por ejemplo, en los hospitales, de la misma forma que te hablaba de un robot móvil que pasa piezas y muestras, etcétera. Hay un robot que se llama el robot Da Vinci, yo insisto siempre en esto, es un robot que hace operaciones. Entonces, imagínate tú, por ejemplo, si los hospitales de primer, segundo nivel en Bolivia deciden comprar este robot. ¿Qué es lo que va a suceder? Los médicos, ¿cierto? Van a tener que aprender robótica, porque necesitan saber qué es lo que hace el robot, cómo se programa, o va a haber un técnico que les va a enseñar y a ellos van a tener que operar como si estuvieran con el robot. Entonces, es un cambio de nivel, de nuevo, es un cambio de nivel que más tarde o más temprano tiene que suceder. Entonces,
y es completamente benéfico, no es algo que vaya en contra de un determinado grupo de trabajo o área, sino hace al contrario, es benéfico. Francisco, hay alguna limitación de repente, o en qué área o sectores se puede aplicar la robótica? ¿Tiene alguna limitación la robótica en ese aspecto? En realidad, cuando me hablas de limitación, tú sabes que los robots, la mayoría de los robots tienen componentes metálicos, por ejemplo. Ujú. Entonces, donde hay ambientes nocivos a la parte metálica, ahí digamos que puede existir una cierta restricción. Por ejemplo, vas a ver algún momento en robots que trabajan en plantas de automóviles que hacen pintura, les ponen una manga, ¿no? ¿Por Ujú. qué les ponen la manga? Porque la pintura como tal es dañina para la estructura del robot. Entonces, esa manga evita que se damnifique, ¿no? Se damnifique el robot. Ahora, donde es posible hacer robotización o donde es posible utilizar un robot, yo creo que no existe limitación. Por ejemplo, tú sabes que hay un robot que limpia piscinas. Entonces yo tengo robots acuáticos, tengo un robot que hace exploración en el mar, entonces tengo eso, los propios submarinos, ¿cierto? Tengo los del aire, que tú sabes son los que van a hacer los taxis aéreos en breve, y también tengo los misiles supersónicos también. Entonces, si el lugar es factible de ser robotizado, creo que las restricciones son apenas, diría yo, de carácter económico, ¿no? Porque tú sabes que ¿cuántos años está estudiando Rusia sus misiles hipersónicos? Más de 30 años. Entonces, esa es la principal restricción, Carlos. ¿Cómo formo a, a los empleados para poder convivir de aquí para adelante con la robótica, Francisco? En realidad yo creo que se debe, como decía Jack el Destripador, por partes, ¿no? Yo creo que si una empresa decide hacer robotización, lo primero que yo tengo que hacer es familiarizar a mis empleados con esa palabra, ¿no? ¿Qué es un robot? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué me va a traer de ventajas? Eventualmente puedo señalar hasta desventajas, ¿cierto? De forma que el empleado sepa qué es lo que va a venir a futuro, ¿no? Y el propio empleador les diga, ¿no? O sea, hay estas posibilidades para ustedes y hay estas otras posibilidades para ustedes en futuro, un futuro a medio plazo, a corto plazo, mediano plazo, ¿no? Entonces, es prepararlo al funcionario para lo que está viniendo, ¿cierto? Entonces, la propia empresa debe invertir y debe decir: "Ay, ahora yo quiero que tú hagas un curso de robótica, aprendas cómo programar el robot, aprendas a otro cómo vas a hacer el mantenimiento del robot, etcétera, etcétera". Entonces, va a haber digamos, un cambio, debe haber un cambio de mentalidad en relación a los funcionarios, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Ahora, si entran y dicen: "Ah, no, nos van a quitar los puestos de trabajo y no sé qué", ahí ya estamos empezando mal. Por último, Francisco, para ir terminando y también a tiempo de agradecerte por tu tiempo, por la disponibilidad, por la predisposición tuya siempre, ¿dónde es que se utiliza más esta tecnología de la robótica, Francisco? ¿En qué parte, en qué áreas? Ah, hoy por hoy, Carlos, la robótica, que nosotros llamamos la robótica dedicada, ¿no? Que es la robótica industrial, es el área donde más, o sea, es el área más utilizada, vamos a decir así, donde es en la mayoría de las montadoras de autos que existen en América Latina, o sea, quiero decir Brasil, Argentina, por ejemplo, no sé si en Colombia también, o México, donde las montadoras, ya sea Toyota, Fiat, sea eh, Ford, ¿no? Todas son robotizadas. Entonces, el número de robots que están instalados para estas tareas de montaje y fabricación de automóviles es
extremadamente alta, ¿no? Vamos a decir que es, digamos, la principal área, ¿ya? Después de esta viene, por ejemplo, áreas como las áreas farmacéuticas, ¿no? Que yo utilizo robots ya para hacer, por ejemplo, ensamblado de medicamentos y, por qué no decir, para propia selección de medicamentos, ¿no? Viene también eso en la fabricación, por ejemplo, te doy dos ejemplos que son que a mí me gustan, que son el ejemplo de los cigarros, ¿no? Para tirar los raíces de las hojas del tabaco, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. Y las que hacen, por ejemplo, hamburguesas, ¿no? Yo tengo las hamburguesas y empaquetadoras de hamburguesas, por ejemplo, ¿no? Ese es otro, y estamos hablando de tanto de farmacia como ya de conservas, ¿cierto? Un área que está viniendo también a la par es la parte de servicios. Por ejemplo, si tú vas en algunos supermercados, vas a ver un robot que es un robot que anda con tus compras, ¿no? O sea, te sigue y tú pones tus compras al robot y vas andando en el mercado y te ayuda a hacer tus compras, ¿no? Principalmente para personas que no pueden llevar cosas pesadas, etcétera. Entonces, son robots los llamados robots colaborativos. Otro ejemplo que hemos dado es el de los hospitales, ¿cierto? Y el otro es el de, que lamentablemente te decía, no es un buen ejemplo, que son los, por ejemplo, los misiles, ¿no? Los misiles, los drones, los taxis aéreos. Entonces, poco a poco se está, digamos, diversificando el área de robótica, ya no solamente como robótica industrial y dedicada, sino como robótica móvil, terrestre, aérea y acuática, ¿no? Y finalmente llegar pues a lo que hemos visto cuando éramos niños en televisión, que son los androides, ¿no? Porque hoy existe ya la robótica humanoide, en donde se hacen androides, androides tanto femeninos como masculinos. Entonces, ha revolucionado, ¿no? El área de robótica como tal ha revolucionado y me imagino que va a revolucionar mucho más, ¿no? Has visto tú en el COVID, por ejemplo, había un robot que medía la temperatura y prácticamente por poco no te dice estás con COVID, ¿no? Entonces eso lo han hecho en Corea, por ejemplo, en China han utilizado drones para fumigar, para hacer la limpieza del lugar donde había contagios. O sea, se ha diversificado y eso es resultado y fruto de bastante investigación y obviamente bastante inversión económica. Muchas gracias, gracias Francisco, gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos con nosotros. Quiero recordar a todos a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales de ACADEPEC, que es la Academia de Formación en Posgrado y Educación Continua, invitarlos a que participen con nosotros en el Congreso Internacional de Robótica, justamente. Recordarles también y agradecerles porque Francisco va a estar con nosotros en una ponencia el día 18 y el día 17 de este mes. Va a estar con una conferencia magistral. Muchísimas gracias, Francisco. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, gracias. Muchísimas gracias, Carlos, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta siempre, Francisco.